En Perú ordenaron la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Alberto Fujimori durante una década fue el hombre más poderoso de Perú. La libertad para Fujimori, de 85 años, ya es un hecho. Al punto que en 1992 protagonizó un autogolpe de Estado, no solamente con el apoyo del ejército, sino también con el apoyo de gran parte de la población. El Tribunal Constitucional de este país ordenó la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori. Y hoy finalmente tenemos a nuestro padre en casa. Es también uno de los políticos más controvertidos de la historia peruana. El presidente fue condenado en 2009 por la masacre de 25 personas entre 1991 y 1992. La decisión del Tribunal Constitucional de ordenar su liberación ha dividido al país. Fue acusado de crímenes de lesa humanidad, de autoritarismo, de paramilitarismo, de corrupción y hasta de aprobar y ejecutar una campaña de esterilización forzada durante su mandato. Eso entre otros delitos. Un Estado peruano que ha decidido no cumplir una sentencia internacional referente a derechos humanos, lo cual sería grave. En 2009 fue condenado a 25 años de cárcel por 4 cargos relacionados con las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron 25 muertos, y los secuestros de un empresario y del periodista Gustavo Gorriti. Pese a esta condena, a fines de 2023, cuando Fujimori ya tiene 85 años, fue liberado de la cárcel por decisión del Tribunal Constitucional de Perú. Libertad de Alberto Fujimori, acatando un indulto presidencial decretado en 2017 por el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski. Bienvenidos a ¿Qué pasó con lo que pasó? Para hablar del caso Alberto Fujimori. En los próximos minutos vamos a hablar con 2 abogados. Elio Riera, quien defiende al expresidente Alberto Fujimori, y también estará con nosotros Carlos Rivera, él es abogado de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Gracias a ambos por estar con nosotros en ¿Qué pasó con lo que pasó? Abogado Riera, gracias por estar en ¿Qué pasó con lo que pasó? Y quería comenzar preguntándole qué es lo último que ha sucedido en el caso Fujimori luego de recobrar su libertad. Con respecto al tema del indulto, solamente ya meros trámites administrativos de actualización de registro de condenas y otros, pero propiamente ya con la batalla legal y procesal de debate con Fiscalía, ya el caso Pativilca. El indulto ya finalmente ya terminó, es cosa juzgada, cosa finalizada. Ya la Corte, así no se emita cualquier tipo de pronunciamientos como tal, ha quedado claro que no puede tener injerencia sobre la soberanía estatal del Perú. Por lo tanto, ya no se puede hacer más con respecto a ese tema. Ahora, en ese caso, tenemos entendido que lo que se otorgó fue la libertad, pero la culpabilidad, el delito no se extingue, la culpabilidad del expresidente continúa. Y me pregunto si hay algún tipo de reparación que el expresidente Fujimori va a ofrecer a sus víctimas. Tal cual he tenido la posibilidad de comentarlo, el criterio de la reparación civil establecido por la Corte es completamente equivocado y no es vinculante. El indulto humanitario nace de una figura constitucional del Estado peruano, como de cualquier país. Lo que hizo la Corte fue decir, la figura de tu indulto de tu país no es compatible con los estándares internacionales, porque a mi entender, Corte, tienes que pedir perdón y pagar una reparación. Es decir, y lo que yo he propuesto es lo siguiente, la Corte da a entender que la posibilidad de salir en libertad se rige por dinero, y esto es equivocado. La gracia presidencial y el indulto es una prerrogativa de cada Estado. La Corte no puede decidir a quién se libera y a quién no. Entonces, no corresponde. Y con respecto al tema de pedir perdón, tampoco. Uno, que ya lo han señalado las autoridades vinculadas del Tribunal Constitucional, no tiene ningún requisito, ninguna obligación de pedir el perdón, pero más que eso, porque el señor expresidente no se siente culpable. El señor presidente rechaza, lógicamente, estos hechos ilegales
evidentemente los tiene que sentir, pero no puede pedir perdón por algo que no le corresponde. Bueno, pero ¿tiene contemplado, aunque sea un pronunciamiento, algún acto de contrición en nombre de su gobierno? El señor presidente es una persona de 85 años de edad. Se encuentra por el momento restableciendo su estado clínico, como ustedes pudieron observar. Salió del penal de Barbadillo con temas vinculados a oxigenación. Por el momento se encuentra restableciendo su salud. No va a dar ninguna entrevista política porque su estado no lo permite. En realidad, las últimas audiencias han sido muy difíciles de llevar, lógicamente, por su estado de salud. Por el momento estamos abocados como defensa a cuestionar la tesis de fiscalía y lograr paso a paso una victoria en cada batalla legal que se pueda dar. Viene Pativilca, como fue Barrios Altos y La Cantuta. Nuestra labor es ganar el caso de Pativilca. Por el caso Pativilca, Alberto Fujimori fue acusado como autor del asesinato de 6 personas ocurrido en 1992 en el poblado de Pativilca, ubicado al norte de Lima. Según la investigación judicial, se trató de 6 agricultores interceptados por miembros del llamado Grupo Colina que fueron torturados y asesinados. Si el expresidente no se siente culpable en el caso de La Cantuta y Barrios Altos, ¿tienen algún recurso jurídico que tengan pensado presentar o esto ya está, ya aquí no hay nada que hacer? Quedó libre y ese caso se cerró. Mi labor como abogado es recuperar y restablecer la honorabilidad del señor presidente. Y he presentado un recurso que se llama habeas corpus, por medio del cual busco anular esa sentencia. En su momento tendré que debatir con el representante, el procurador, quien va a hacer respetar esa decisión, pero tengo la posibilidad de poder cuestionarlo, así como el caso Gorriti Dyer, por el cual fue sentenciado a 25 años. Muy resumido, Gorriti y Dyer, ¿quiénes son? Periodistas en ese momento de la oposición del Perú. Los señores señalaron en su oportunidad, fueron detenidos, no hablaron de trato cruel. El fiscal Pablo Sánchez, encargado y ahora cabeza de la fiscalía, dijo no hay trato cruel, pero la sentencia incluyó la modalidad de trato cruel. Eso, a mi entender, es nulo. Y se le puso trato cruel condenándolo a 25 años. También se ha presentado una acción constitucional donde oportunamente tendré la posibilidad de debatir ello con el procurador. Y los periodistas no eran necesariamente de la oposición, estaban haciendo su trabajo y por eso fueron secuestrados y bueno, tuvieron que abandonar el país después de recobrar su libertad. Abogado, ahora, si no hay recurso jurídico en el caso de Barrios Altos, La Cantuta, la habeas corpus que usted está presentando, repito, si hay recurso jurídico del habeas corpus, ahora, ¿cuáles son los otros casos que queda? Usted me está mencionando el de Pativilca, pero hay otro, hay el de la esterilización masiva. ¿Ese en qué estado está? El juzgado constitucional nos ha dado la razón y ha declarado nulo el auto apertorio. Y le ha dicho a Fiscalía, vuelve a investigar. Y evidentemente ese caso fue archivado 6 veces. Entonces, lamentablemente no van a encontrar nada. Ya existieron, 7 archivos de ese caso. El Poder Judicial le ha dicho investigue más, declaró nulo. Y estamos a la espera que Fiscalía vuelva a investigar. Pero ya es un caso que quería ser archivado en todos sus extremos. Pero si lo llevan a juicio tendremos que debatirlo. Ya tenemos un antecedente claro, ha sido archivado 7 veces. Evidentemente, señores presidentes, no tiene ninguna vinculación. Pero más que eso, y esto obra en internet, pueden buscarlo, después del gobierno del señor Fujimori, llegó el señor Toledo y la Defensoría del Pueblo a cargo del señor Toledo no encontró ningún tipo de símil o comparación con respecto a que el señor presidente habría tenido conocimiento con respecto a estos hechos. Entonces, evidencia clara que el señor no cometió ello, tenemos. Por eso es que hay sendos archivos y vamos a mantener esa línea. Usted me dice que el expresidente no está en condiciones de salud para pronunciarse. ¿Le ha aconsejado emitir una declaración después de lo que sucedió? No corresponde porque en este momento lo principal es su salud. Y como vuelvo a señalar, el señor expresidente mantiene serios problemas de salud. Acaba de tener un infarto al miocardio, problemas vinculados y que requieren mucho tratamiento médico. Entonces, por el momento, realizar una declaración con fines políticos o aclaratorios no tiene sentido. El señor tiene que recuperar su salud. Ha obtenido el indulto humanitario por razones médicas, ¿no? Claro, pero ¿cuánto riesgo se pone su salud al escribir una declaración? Es una persona de 85... ¿La puede escribir un asistente? ¿Se la puede escribir usted? Señorita periodista, el señor presidente ha salido de prisión con oxígeno, caminando con ayuda, en verdad, de sus hijos. Entonces, en las diligencias que hemos tenido y que obran en internet, pueden ver que incluso han sido suspendidas por el estado de salud del señor.
No se trata de que lo haga un asistente o no. Si lo que se busca es que el señor expresidente pueda dar un mensaje, oportunamente lo hará, pero por el momento su prioridad es recuperar su salud. Aparte del caso Pativilca y este otro del que hablamos, esterilización, ¿qué otros casos pendientes pesan contra el expresidente Fujimori? Tengo el caso Pativilca, que lo han abierto y tenemos el día 18 juicio, esterilizaciones forzadas, y tenemos el caso Gorriti Dyer, el caso Barrios Altos y La Cantuta, y tenemos uno de secretos nacionales, por el cual se estaba cuestionando que el señor expresidente brindó información con respecto a una reunión que tuvo con el presidente Maguad para poder llegar a la paz. En realidad, muy controvertido, porque lo que se informaba era las tratativas para llegar a la paz, y felizmente se logró llegar a una paz con el Ecuador. Entonces, esos son los procesos que tenemos abiertos. Cuando iniciamos esta defensa eran cerca de 350, casi 400, pero poco a poco se fueron archivando. Y en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, ¿usted ve a Fujimori regresando a prisión? No me pongo en ese supuesto porque hemos obtenido este pronunciamiento en base al procedimiento regular. No corresponde y no existe la figura jurídica mediante la cual la Corte puede ordenar una recaptura. Y tampoco el Tribunal Constitucional puede crear la nulidad de sus propios actos acá en Perú. No hay forma. La única alternativa sería que el caso Pativilca me gane, o por lo menos demuestren que el señor expresidente es culpable, y jurídicamente no consideramos que esa posibilidad se pueda dar. ¿Y qué opinas sobre que este Tribunal Superior ha ignorado una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Completamente equivocado, porque no se ha ignorado. No es así. Los países miembros están obligados a cumplir sentencias y tratados, no comunicados. A ver, en la sentencia del año 2022 se suspende porque me llegó un comunicado, no me llegó ningún tipo de resolución. En esta oportunidad también llegó un comunicado del presidente de la Corte, sin que hayan sesionado. Está mal. Finalmente llegó una resolución de supervisión. No estamos obligados a cumplir una resolución de supervisión. En la propia resolución del Tribunal Constitucional se desarrollan los límites de convencionalidad. Incluso también Argentina ha dejado constancia de que hay casos en los cuales la Corte puede intervenir y cuando no. Si nosotros como peruanos no le damos autonomía al máximo intérprete de la Constitución en Perú, pues no vamos a tener la posibilidad de acceder a justicia. Entonces, y finalmente, hay que tener en cuenta que el señor expresidente no es parte en el proceso. Si la Corte considera que el Estado peruano incumplió, pues tendrá que repetir ante la OEA con respecto a las decisiones del Estado peruano, pero no puede ordenar nada con respecto al señor Fujimori, no es parte. Pero pareciera que entonces el problema es más de forma en el proceso que de fondo. Voy a dar mi opinión como ciudadano. En realidad, para mí, creo que es un problema ideológico, porque cada vez que el señor expresidente logra recuperar su libertad, sale este mensaje. Y me llama mucho la atención, porque se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos y los derechos del señor expresidente. Y ya terminando, abogado Riera, una vez el expresidente recupere su salud, ¿lo ve usted, anticipa usted de verlo en política apoyando las contiendas políticas de sus hijos o él personalmente pronunciándose sobre la realidad nacional? Lo veo un poco alejada esa posibilidad. El primer objetivo era lograr su libertad para que pudiera reencontrarse con su familia, con sus nietas, como tanto lo anhelaba el señor expresidente. Y el segundo objetivo es demostrar su honorabilidad en esos casos por los cuales fue sentenciado, y a eso me tengo que abocar. Con respecto al señor expresidente, yo lo veo lejano, corresponderá a él que lo pueda hacer en su momento, me imagino que lo hará cuando su salud pueda recuperarse, pero por lo pronto es un poco lejano. Una última pregunta, abogado. ¿Usted no cree que para el caso de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, no sería un buen gesto por parte del expresidente hacer algún tipo de pronunciamiento, aunque sea por escrito, para tender ese puente y por lo menos intentar cerrar esta herida que todavía sigue abierta? Yo considero que no, porque el señor expresidente no es culpable. O sea, él ya ha dicho en otras oportunidades de que lamenta el desarrollo de esos hechos, pero como tal no puede pedir perdón porque él no tiene ninguna vinculación. Vuelvo a sostener, ha capturado en el año 92-93 a la cúpula senderista, a los cabecillas, más de 2.400 detenidos, ley de arrepentimiento, jueces sin rostro, tuvieron la posibilidad de defenderse. Entonces, fue antes de ello catedrático universitario, presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, cabeza de la Universidad Agraria en La Molina. ¿Por qué sostener que tenía un móvil de aniquilar a estos estudiantes universitarios? No existe.
pero definitivamente en su momento él lo va a hacer. Tendrá que hacer un comunicado si es que la fuerza y la salud le da, pero por lo pronto puedo dar fe finalmente que el señor se aparta de estos hechos en todo momento, considera que son ilegales, pero él no tiene ninguna vinculación. Bueno, cuesta creerlo cuando se trataba de un gobierno autoritario donde se compraban jueces, se compraban medios de comunicación, se pagaban por favores políticos y bueno, se le informaba al expresidente a través de su mano derecha, el señor Vladimiro Montesinos. Así que cuesta creer que no sabía de esto cuando sí se beneficia al expresidente con supuestamente sus éxitos en la lucha contra el terrorismo. Claro, yo respeto y felizmente la democracia y el Estado de Derecho es para todos, ¿no? Me aparto, lógicamente, de lo que usted refiere, porque, por ejemplo, el tema de los diarios Chicha, el señor expresidente fue absuelto. Usted acaba de denunciar, por ejemplo, 4 procesos, de los cuales 3 fue absuelto. Lamentablemente no es el mensaje que se da a la colectividad, a la sociedad, pero por el contrario, yo que vengo trabajando el año 2019 y conozco este caso y he tenido la posibilidad de interactuar con él, no me quedo solamente con la información de los medios, sino con el día a día. Yo he trabajado con el señor de lunes a viernes y días domingo, desde el año 2019, incluso en pandemia, cuando tenía muchas limitaciones. Entonces puedo dar fe, no solo como abogado, sino como persona, que el señor no tenía conocimiento, nunca tuvo conocimiento de estos hechos ilegales. Gracias, abogado Riera, de nuevo, por acompañarnos en qué pasó con lo que pasó. Gracias a ustedes por informar con tanta imparcialidad y trasladar este mensaje del señor expresidente de la Defensa. Saludo este gesto democrático. Muchas gracias por esta oportunidad. Abogado Rivera, gracias por acompañarnos en qué pasó con lo que pasó. Comencemos desde el principio. Básicamente, ¿de qué se lo acusa al expresidente Alberto Fujimori? Alberto Fujimori ha tenido 6 procesos judiciales en los que fue condenado en todos, 5 por temas de corrupción de funcionarios y 1 por graves violaciones a los derechos humanos, que es el caso que subsiste en cuanto a subsistía en cuanto a la ejecución de la condena. Fujimori fue denunciado, fue procesado y luego condenado en abril del año 2009 por los casos de Barrios Altos, la matanza ocurrida el 3 de noviembre del 91, el caso La Cantuta, la desaparición de 10 estudiantes y un profesor de julio del año 92, y luego el secuestro del periodista Gustavo Gorriti durante la noche del golpe de Estado del 5 de abril del 92, y el secuestro del empresario Samuel Dair Ampudia, ocurrida a fines de julio del año 92. Esos son los 4 crímenes de derechos humanos por los cuales fue denunciado y luego extraditado Fujimori de Santiago de Chile. Fue una pena de 25 años de pena de condena efectiva. Y esa es la condena que Fujimori ha estado cumpliendo desde el año que fue condenado. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de su país decide liberarlo. ¿Cómo se explica esto? Mira, la explicación está en un nuevo hecho que ha comenzado a aparecer en la política peruana, que se expresa en una decisión judicial, pero desde nuestro punto de vista es una operación de carácter político y que se traduce en un abierto desacato a la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? El asunto camina más o menos en la siguiente dirección. Fujimori fue indultado a través de un llamado indulto humanitario el 24 de diciembre del año 2017 por el entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Obtuvo la libertad como consecuencia de esa decisión presidencial, pero dado que las sentencias, los casos por los cuales él estaba condenado, Barrios Altos y La Cantuta, habían merecido años antes sentencias a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso como abogado de las víctimas lo sometimos a un proceso de supervisión de cumplimiento. En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que el indulto era ilegal y unos meses después, la Corte Suprema de Justicia peruana acató ese fallo. Fujimori en octubre del 18 volvió a prisión a seguir cumpliendo la condena por los crímenes de graves violaciones a los derechos humanos. Y el año pasado, en marzo del año 22, el Tribunal Constitucional reactivó un proceso constitucional de habeas corpus en las que volvió ya con una nueva composición el Tribunal Constitucional
a disponer la libertad de Fujimori sobre la base de que de restituir el valor jurídico de la resolución suprema de Pedro Pablo Kuczynski. En ese momento, por segunda oportunidad, la Corte Interamericana, a pedido nuestro, intervino de una manera inmediata y efectiva y dispuso que el Estado peruano no podría efectuar el cumplimiento de la orden de libertad del Tribunal Constitucional, y en ese momento el Tribunal Constitucional y sobre todo el Estado peruano acató la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué cambió entonces? Desde el año pasado, abril del año pasado, a noviembre de este año, en realidad no ha cambiado nada, absolutamente nada. ¿Qué cosa es lo que sí ha cambiado? Ha cambiado la composición del Tribunal Constitucional. El Congreso de la República, a inicios de este año, eligió 6 de 7 miembros del Tribunal Constitucional, y varios de esos miembros nuevos del TC responden a posiciones políticas, ideológicas de la mayoría del Congreso de la República, en la que el fujimorismo tiene un nivel de preponderancia política, y por lo tanto este tema era parte de una agenda política que hacía varios meses se venía declarando públicamente, de que la sentencia era una sentencia arbitraria, de que la Corte Interamericana no podía ingresar asuntos de derecho interno, y que la libertad del expresidente Fujimori era un asunto pendiente. Eso en el discurso político era posible de admitirlo, pero eso se traslada luego inmediatamente a una resolución del Tribunal Constitucional, emitida el día 4, que dispone la libertad de Alberto Fujimori. A pesar de existir de esa misma fecha una resolución del presidente de la Corte Interamericana que le recuerda al Estado peruano, ustedes tienen obligaciones internacionales y por lo tanto tienen que abstenerse de cumplir esa orden de libertad, pero ya desde ese momento Fujimori es liberado y por lo tanto hemos ingresado a una etapa de abierto desacato de las sentencias de la Corte. Tengo entendido que este Tribunal Constitucional está integrado por 7 miembros. Sin embargo, la liberación de Fujimori se dio únicamente con 3 votos y no con 4, que sería la mayoría. Entonces, ¿nos puede explicar cómo es que esta decisión del tribunal es válida cuando la votación se hace en minoría? Efectivamente, inclusive a la fecha, uno de los jueces del Tribunal Constitucional ha dado cuenta de estas graves irregularidades en la forma procedimental en la que ha actuado el Tribunal Constitucional, o mejor dicho, la mitad del Tribunal Constitucional. No es posible en un órgano colegiado que tiene 7 tener una votación de solo 3. ¿Qué cosa es lo que ha ocurrido? El presidente del Tribunal Constitucional, el señor Morales, ha hecho valer su voto como si fuese doble y como si hubiese existido una situación de empate, y por lo tanto él, como en muchos órganos jurisdiccionales, los presidentes suelen tener una condición de votación doble y de dirimencia. Pero en este caso no ha existido una votación de empate, ¿no es cierto? Es decir, se han inventado una circunstancia procesal para que el presidente tenga la posibilidad de votar como si fuese un voto doble. Eso es lo primero. Y luego, otro de los jueces en realidad estaba impedido legalmente por una razón muy concreta. El juez Gutiérrez había, el año 18, cuando se inicia un proceso de supervisión, había emitido un amicus curiae, un informe jurídico a la Corte. Pero además él viaja a San José de Costa Rica. Y esa situación es advertida dentro del Tribunal Constitucional, en el sentido de que él estaba impedido por haber hecho un adelanto de opinión, algo que un tribunal de justicia, digamos, independiente y parcial no debería ocurrir. Pero le permiten votar, obviamente le permiten votar a favor. Por lo tanto, hay 2 graves irregularidades, pero a pesar de eso, se ha convalidado esa decisión, se ha ejecutado esa decisión, que es lo que justamente otro de los jueces que no ha participado en esta sesión ha llamado la atención y ha solicitado la nulidad de esa resolución, pero sospechamos que eso no va a prosperar. Lamentablemente no va a prosperar justamente porque se están tomando decisiones no sobre la base de un criterio jurídico y de respeto a principios de derecho internacional, sino básicamente al número de votos con el que cuentan en la fecha. Ahora, ¿qué efecto concreto tiene esta decisión del Tribunal Constitucional peruano frente a este desacato a una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Inicialmente, ¿cuál es el efecto directo? El efecto directo es que Fujimori está siendo liberado o ya fue liberado de manera efectiva, con una resolución desde nuestro punto de vista no solamente abiertamente irregular en cuanto a los procedimientos internos, sino que abiertamente irregular y, como los jueces han dicho,
fuera de los términos del derecho internacional y de la sentencia de la Corte Interamericana. Y el otro efecto creo que en realidad es un efecto muy negativo que tiene que ver con, de nuevo, las víctimas, los familiares de las víctimas van a tener que enfrentar un nuevo proceso de litigio, tanto internacional como nacional, sobre la base de una circunstancia resultado simplemente de una decisión política absolutamente arbitraria y fuera de la ley. O sea que hay posibilidad de apelar esta decisión del Tribunal Constitucional. Nuestra posibilidad en la vía interna, a nivel del Tribunal Constitucional, el procedimiento está terminado porque no hay una instancia de apelación a nivel del propio Tribunal Constitucional. Se ha abierto la posibilidad de que el juez Monteagudo, que es el juez que ha solicitado que se anule esa resolución, inicie un procedimiento, algún incidente de impugnación. Pero, como te decía hace un momento, Patricia, a nosotros nos parece eso poco probable porque no solamente la semana pasada existía una mayoría que controlaba el Tribunal Constitucional, sino que el día de ayer ya se eligió al séptimo integrante, que por esas cosas de la vida, que no creo que sea coincidencia, es nada menos que el asistente del juez que estaba impedido de votar. Es decir, el Congreso de nuevo ha terminado de establecer una correlación de fuerzas al interior del Tribunal Constitucional que nos dice que es muy poco probable que prospere un incidente de impugnación o de nulidad en sede interna. Nuestra perspectiva, creo que la mejor, pasa por una decisión de la Corte Interamericana, que seguramente, siendo un tribunal con sentencias que han ido consolidándose en el tiempo, seguramente la Corte va a insistir sobre una idea muy concreta. El Estado peruano no ha cumplido los estándares interamericanos que se establecieron desde el año 18. Y suponemos que la Corte va a tomar alguna decisión seguramente un poco más firme de las que ha ido tomando, pero la Corte, como todo tribunal internacional, tiene ciertas limitaciones. La Corte no puede ordenar la detención de Fujimori, el retorno a prisión. Eso va a significar seguramente iniciar algún proceso judicial interno en Perú. Y ya terminando, abogado Rivera, quisiera que conteste a los pronunciamientos del abogado del expresidente Fujimori. Él dice, primero, que no ha recibido una sentencia de la Corte Interamericana, que lo que ha recibido es una resolución, entonces, por lo tanto, no se está desacatando nada. ¿Qué le dice usted? Yo creo que esa es una expresión lamentable de un desconocimiento absoluto del derecho internacional, ¿no? No es posible hacer una afirmación de ese tamaño, señalando que la Corte, de lo que solamente se ejecutan o se acatan las sentencias de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana es un tribunal internacional de derechos humanos, emite sentencias de fondo, pero la Corte hace más de 2 décadas desarrolla un procedimiento de ejecución y de verificación del cumplimiento de las sentencias, digamos. Si no, todas las sentencias serían una suerte de papel mojado, no servirían absolutamente de nada si no hay un proceso de supervisión de si es que los estados cumplen o no cumplen. Brevemente, el abogado del señor Alberto Fujimori dice que el expresidente no sabía de estas matanzas, que no tenía manera de saberlo, que él nunca ordenó esto porque estaba muy ocupado liderando esta guerra contra los terroristas, que él no estaba al tanto. ¿Qué le responde usted? Mira, 2 cosas muy puntuales. Uno, me parece que no ha leído la sentencia, ¿no es cierto? Es una sentencia amplia de un proceso largo, que duró casi año y medio, en la que tanto junto con la Fiscalía de Perú tuvimos la posibilidad de acreditar no solamente una posición formal de Alberto Fujimori como presidente de la República, sino de disposiciones, no solamente políticas, sino inclusive administrativas, económicas, para darle sostenibilidad a la existencia del llamado Destacamento Colina, que ni siquiera era un grupo paramilitar, sino era un escuadrón de inteligencia regular del ejército peruano, que era parte además, y eso se acreditó en el juicio, parte de un elemento fundamental que comienza a producirse desde el año 90 y el año 91, y que es Fujimori el que lidera. Y eso es el cambio de estrategia contrasubversiva. Y por eso nos interesó acreditar no solamente esos 2 acontecimientos, sino el conjunto de la actuación delictiva del Destacamento Colina y de todos los otros crímenes que se venían cometiendo desde que Fujimori llega al poder. Por último, abogado Rivera, ¿usted cree que un pronunciamiento de Fujimori, él dice que no va a pedir perdón por algo que dice él no cometió, pero usted cree que un
un pronunciamiento, una declaración de Fujimori ayudaría a darle cierre a este caso, un pronunciamiento donde por lo menos se haga algún tipo de mea culpa en nombre de su gobierno en este caso? Mira, luego de que Fujimori fue condenado, tuvimos un debate intenso con los familiares, con las víctimas, qué iba a pasar con el caso, ¿no? Es un caso polémico, es un líder político Fujimori, había sido presidente durante una década, y llegamos a una conclusión que le hemos venido manifestando siempre, que es el hecho de que si es que Alberto Fujimori hubiese hecho un reconocimiento público y un pedido expreso de perdón público por los crímenes por los cuales fue condenado, las circunstancias del caso desde nuestra posición hubieran sido colocadas en otra dimensión, sin duda alguna. Pero claro, ¿qué hacemos con un condenado que dice que no está condenado, que dice que no le demostraron nada y que dice que sigue siendo inocente? Y además tiene toda una batería de seguidores políticos que básicamente van alentando ese tipo de discurso y de una crítica feroz contra las víctimas y intentando colocar a Fujimori como si él fuese la víctima. Hemos remarcado en este último debate que hemos tenido que Fujimori no es la víctima, Fujimori es el perpetrador. Y por lo tanto, la posibilidad de un perdón público hubiese sido un elemento fundamental, tratándose de un caso emblemático, y hubiese abierto, creo, Patricia, la posibilidad justamente de tener un signo y una expresión muy concreta de un proceso de reconciliación. Pero eso no ha ocurrido, por lo tanto, tenemos en realidad nulas expectativas de que eso en algún momento pueda materializarse. Abogado Rivera, gracias de nuevo por estar compartiendo estas reacciones, este análisis en qué pasó con lo que pasó. Muchas gracias, Patricia. Gracias a usted. Más allá de cómo se pronuncia la justicia en torno a los casos que aún enfrenta Alberto Fujimori, lo cierto es que al exmandatario le espera un largo camino ante los tribunales. Todo parece indicar que los procesos pendientes los enfrentará fuera de prisión. En cualquier caso, los ciudadanos aspiramos a que la justicia se pronuncie con objetividad, con base en las evidencias que le presentan y no de acuerdo a los vaivenes y las presiones políticas. 16 años son suficientes para que Fujimori pague por los delitos por los que lo condenó la justicia en su país. Es una de las preguntas que ha quedado en el ambiente. Gracias por acompañarnos en ¿Qué pasó con lo que pasó? Los invitamos a que se suscriban a mi canal, me dejen sus comentarios y también hagan sus propuestas para futuros programas. Nos vemos pronto. ¿Qué pasó?